causa no es solamente aceptar nuestras culturas o tradiciones de nuestro creador, sino que suma causa es aceptarse como eres, estar en convivencia, respeto profundo, respetar a la naturaleza y vivir en armonía. Nos encontramos acá con Raimi Silquina. docente. Sí, docente de la UNAM. Nos va a hablar también acerca del tema de summa causa y le vamos a realizar nuestras preguntas a tratar. La primera, que es el concepto originario, de dónde nació desde la cosmovisión quichua, andina y amazónica. Bueno, hablar del summa causa, primero hay que corregir el tilde de la porque es como un insulto para la nacionalidad del pueblo cuando decimos summa causa, entonces la pronunciación correcta es el causa, summa causa. Entonces, hablar del summa causa es algo ilimitado y muy profundo, dependiendo de las regiones del Tahuantinsuyo, los cuatro suyos de los pueblos, muchas veces entendido los Andes, pero en conclusión, el summa causa es de la gran nación Tahuantinsuyo, que nace de la filosofía ancestral, más que de la andina, más que de la Amazonía, es una filosofía ancestral basada en lo que es la chacana. Primero hay que entender qué es una chacana. Entonces, la chacana es un altar, es un lugar sagrado, entonces donde tú concientizas en base a las tres dimensiones del Hanampacha, del Caipacha y del Urimpacha. ¿En qué consiste esto? La concienciación del ser humano del runa es entendido que todas las cosas que hago, todas mis acciones, todos mis pensamientos, mis actitudes tienen un sentido lógico. Hay una razón profunda. Desde ahí es la filosofía del summa causa. ¿Por qué? Porque al integrarme con el mundo de arriba, que son los astros, siento una energía y tengo una reciprocidad, o sea, un respeto profundo. Al relacionarme con la segunda dimensión, que es este mundo del Caipacha, pues siento una reciprocidad y un respeto con la naturaleza, con los elementos, los animales, etc. Lo veo como parte integral de mi vida y cada cosa que yo involucro, el sembrío, las chakras, etc., siento esa energía. Por ejemplo, un ejemplo cómo se verifica cuando en una nacionalidad o pueblo indígena servimos una comida, un granito de, no sé, un plato de mote, se riega y en nuestra concepción significa es cojo, lo limpio, ligero. Entonces no hay esa desconexión. Eso significa suma. Suma, que significa una energía de respeto, de profundidad, de aceptación, de amor más profundo que yo comunico con todos los seres de la arriba, de acá y del inferior. Entonces todo lo cojo y lo limpio. Y muy pocas veces, casi nunca observarán cuando en una comunidad indígena alimentamos, sobramos comida. No puede ser porque la comida no es un elemento solo para comer o porque me nutre, no. O sea, es parte de la vida. Summa causa significa todos los seres son parte de mi vida. Entonces, parte de mi vida el Urimpacha, que dentro del subsuelo tenemos muchos minerales. Entonces, las piedras preciosas de nuestra cultura ancestral en general, del gran nación Tahuantinsuyo, pues se servían para expresar, poner los dos orejeras de oro y plata. ¿Por qué? Porque yo me sentía pertenecido entre las dos energías que me equilibran la dualidad. Entonces, cuando se rompe esto, ya no hay summa causa. O sea, totalmente no existe, simplemente viene la explotación, la industrialización, el bienestar económico, etcétera, etcétera. Entonces, summa causa es entrar en tener una concepción de la chacana, las tres dimensiones de arriba, del uno, y la chacana, un altar donde me permite concientizar, amar los elementos de las tres dimensiones y tener una vida digna que se llama suma, que es más allá de lo hermoso, fisiológico, intelectual, consciente, causa y vida. Entonces, runa, summa causa integrado. Runa, un ser humano consciente, armonizador y afectivo. Entonces, a veces decimos runa como un runa, un ser humano. No, el runa está involucrado en el summa causa. Entonces, el summa causa está en todas las dimensiones del todo. Un punto para analizar es que siempre en la cuestión occidental nos plantó de que hay seres vivos y seres inertes, bióticos y abióticos. Esos paradigmas son los que limitaron el summa causa, o sea, perder el sentido de la vida.
Como este tiene vida, como este no tiene vida, pues sirve para explotar. Yo no tengo esa reciprocidad. Un grano de mote, pues eso simplemente es un grano cocinado, entonces yo no tengo por qué. Un plato de comida a mí no me interesa, o sea, del Hanampache, cómo el astro embelleció, cómo la chakra floreció, cómo los granos engrandecieron y cómo tú te sientes recíproco. O sea, esa energía recíproca. O sea, eso no existe, o sea, en la actualidad simplemente tú comes, cojas y me llené y ya mándese a la basura. Eso no es suma causa. Entonces, suma causa y entender esta cuestión que es muy profunda, que en cada cultura se vive diferente. En la Amazonía, la naturaleza, el Aguntán, que es la cascada, o sea, las bases fundamentales del suma causa, en nuestros pueblos andinos, lo que son los 4 raimis de nuestra manera, el Paucarraimi, el baño sagrado, las plantas medicinales. En general, al hablar de los pueblos andinos es una terminología muy general que los europeos colocan, dice pueblos andinos, ¿no? La palabra correcta es pueblos ancestrales de la gran nación del Tahuantinsuyo, que estaba el Antisuyo, Kuntisuyo, Chinchaisuyo y el Cuyasuyo, o sea, las partes del norte, las partes de la selva, las partes de las costas del Océano Pacífico y la parte de abajo, la parte inferior. Entonces, esos son las 4 regiones del gran Tahuantinsuyo. Esa es la verdadera esencia. Cuando hablamos de pueblos andinos es porque alguien nos implantó y como que queremos adaptar eso y expresamos como pueblos andinos, pero la palabra correcta son pueblos ancestrales de la gran nación del Tahuantinsuyo, involucrada amazónicos del norte, del este, etcétera, en general. Entonces, uno es eso, entonces un poco resumido, que es el suma causa, en conclusión, la armonía, el respeto y la reciprocidad entre los seres de las 3 dimensiones. Hacer una relación o el uso e influencia de suma causa en políticas gubernamentales, contemporáneas y regionales. Entra el buen vivir o el summa causa a la categoría de desarrollo, ¿no es cierto?, como la condición, pero para llegar a eso hay que tener una vida en armonía, pero la vida en armonía significa tener acceso a ciertos bienes y servicios. Por ejemplo, si hay un niño que está enfermo, no tiene que morirse por no tener plata. El Estado tiene que garantizarle salud gratuita, ¿no es cierto?, y de acceso universal para todos los niños, para que los niños, o después las madres, o después los adultos mayores, o todas las personas que no deban morir porque no tienen plata para curarse. Eso no está bien. Entonces se vuelve una categoría, digamos, se vuelve un indicador de la categoría del buen vivir, ¿no es cierto? Educación, ¿cierto? Entonces, desde el concepto del buen vivir, la categoría de educación, ¿no? O sea, ¿cómo analizo la educación? Justamente es eso. Tenemos que tener acceso todos a la educación, ¿no es cierto? E incide directamente en estas políticas para poder mejorar nuestra calidad de vida. Entonces, hay que reducir, digamos, la pobreza, hay que generar empleo, entonces, ¿ya? Hay que garantizar los derechos laborales de las personas, porque necesitan también no solo trabajar 10 horas o 8 horas diarias totalmente, ¿no es cierto?, o sábados y domingos y todo, sino que les paguen adecuadamente, que trabajen las 8 horas y tengan tiempo de ocio también. Porque no solo tienes que trabajar, tienes que tener también calidad de vida, y calidad de vida implica el ocio también, ¿ya? Entonces hay que garantizar estos temas. Entonces comienzas a garantizar ciertos elementos como políticas públicas para el conjunto de la sociedad. Por ejemplo, habían mujeres que trabajaban de empleadas domésticas y eran por poco esclavas. Entonces, ¿qué buen vivir crees que van a tener si están viviendo de esclavas? O sea, ninguna. Pero ¿cómo garantizas para que ellas, además de tener un sueldo básico que les garantice, además que les garantice una jubilación en el futuro, eso significa seguridad social, y además les garantizas vacaciones, ¿no es cierto? Eso implica ya ciertas políticas para comenzar a vivir adecuadamente, el buen vivir que estamos planteando.
Entonces, eso implica hacer políticas públicas. Eso implica entonces que las empleadas domésticas trabajen lo que trabajen, tienen que ganar el sueldo básico, que tengan seguridad social. No es posible que una mujer que trabaje 30 años como esclava en una casa, cuando ya su vida útil se acabó, le botan como basura, ¿no es cierto?, a la calle, y no tiene seguridad social, no tiene salud, no tiene nada. O sea, ¿hacer qué? ¿Ah? Entonces tienes que prever en política pública justamente eso. Y por eso es que el buen vivir fue la categoría, el horizonte para generar las políticas públicas, porque todos queremos tener una mejor calidad de vida. Entonces hay que dar, ¿qué? Salario básico al menos, ¿no es cierto?, que trabajen 8 horas diarias, no más de 8 horas diarias, que tengan seguridad social, ¿no es cierto?, es decir, que sean afiliadas y que puedan tener, ¿no es cierto?, o, si quieren tener un préstamo o alguna cosa, pero que tengan una jubilación al futuro, que tengan vacaciones, que tengan libre los sábados y los domingos, que pueda ver a su familia, ¿cierto? Entonces, ¿qué estás generando en ese momento? Estás rompiendo una estructura de poder que estaba ahí, generando esclavitud en épocas modernas, una forma moderna de esclavizar, ¿no? Entonces generas políticas para romper con todo eso. Entonces, pero ¿cuál es el horizonte a través del cual estoy viendo para generar estas políticas? Obviamente el concepto del buen vivir, el concepto de la armonía, el concepto de vivir adecuadamente, en que todos tenemos derecho a vivir una vida digna, ¿ya? El tema de educación, el tema de salud, ¿ya? O sea, no es posible que alguien, ¿no es cierto?, que tenga una enfermedad catastrófica, ¿no es cierto?, por cualquier razón, deba morir porque no tiene plata. No es posible. El Estado tiene que garantizar al menos la salud y garantizar el buen vivir de esta persona y de estas personas, brindándole medicinas, salud, atención para mejorar su calidad de vida. Entonces ahí es el impacto del tema de las políticas. El tema de educación. No es posible que la gente no tenga acceso a educación primaria, secundaria y universitaria. Por eso es que además nuestra Constitución garantiza la gratuidad de la educación hasta la universidad, ¿ya? Y la obligatoriedad de la educación está hasta el tercero de bachillerato. ¿Ya? O sea, es obligatorio del Estado y gratuito, obligatorio y gratuito hasta el tercero de bachillerato. Y es gratuito hasta la educación superior. Si ya quieres seguirte una maestría, un doctorado, y si ya págate. ¿Ya? Pero el Estado te garantiza la gratuidad de la educación a toda la población, independientemente de que tengas o no tengas recursos, hasta que termines tu ciclo de pregrado. Ahí incide el tema de las políticas. ¿Cómo piensas desde esta categoría la construcción de las políticas? Vamos a explicar acerca de la relación, uso e influencia de suma causal en políticas gubernamentales, contemporáneas y regionales. Ya, el tema es que verán, ha habido una instrumentalización del concepto. Muchos están en contra de esta postura, porque lo que ha pasado fue coger un saber ancestral, un pueblo y una nacionalidad, y lo que se ha hecho se ha instrumentalizado en la práctica ya de la política gubernamental, que no siempre responde a los intereses de los pueblos indígenas, más bien nunca ha respondido a los pueblos indígenas. Lo que se ha hecho de alguna manera se ha instrumentalizado asumiendo una categoría como buen vivir para prácticas que no necesariamente tienen que ver nada con el concepto. Por ejemplo, se habla de buen vivir en la creación de carreteras, por ejemplo. Y se abrieron carreteras destruyendo la Amazonía, asumiendo que entonces para qué tipo de buen vivir es para quién. Entonces realmente el concepto originario plantea una relación armónica entre el ser humano y la naturaleza y la colectividad, en la que todas esas dimensiones en equilibrio puede mejorar la calidad de vida de las personas. ¡Que viva el suma causa! ¡Que viva!